En este ejercicio vamos a practicar el dibujo de gráficas de funciones polinómicas de grado 1. Es muy sencillo y además es simplemente un recordatorio de cosas que ya habéis hecho en cursos anteriores. Bien, en este primer apartado me dicen que la función f de x, su expresión algebraica es menos x menos 1. De aquí se deduce directamente que m igual a menos 1 en la pendiente y que la ordenada en el origen es menos 1. Esa información en la expresión algebraica la tengo aquí. El coeficiente que acompaña a la x en la pendiente, como es menos x, por eso hemos dicho que su pendiente es menos 1, y el término independiente es la ordenada en el origen. La ordenada en el origen tiene un significado geométrico muy claro. Si n igual a menos 1 es la ordenada en el origen, eso quiere decir que el punto 0, menos 1 es un punto de la gráfica de la función y por eso le llamamos ordenada en el origen. La primera coordenada de un punto de dos coordenadas, un punto en el plano x, la primera coordenada se suele llamar también abscisa y la segunda es la ordenada. Por eso decimos que menos 1 es el valor de la ordenada en el origen, es decir, cuando la abscisa es 0, el valor que tiene la ordenada. Eso es lo que hemos llamado la ordenada en el origen. Si me hago una tabla de valores de esa función, fijaos que esa información la estoy viendo aquí. Si digo que la x vale 0, como hemos dicho, el punto o la ordenada asociada es el menos 1. En esta tabla de valores, además del valor x igual a 0, pues he tomado tres valores más, menos 1, 1 y 2. Y los valores asociados, calculando directamente en la expresión algebraica, pues por ejemplo el menos 1 sería menos 1, sería más 1 menos 1 es 0. Y el resto pues los he calculado igual. He representado esos cuatro puntos aquí y he obtenido esta expresión para la gráfica de la función. Claro, si manejamos bien lo que es una función polinómica de grado 1, dada esta expresión algebraica, ni siquiera necesito hacer la tabla de valores. El objetivo de esta sección del tema es que calemos o que cale en nosotros la idea que voy a decir a continuación. Fijaos, lo que he dicho sobre la ordenada en origen creo que ha quedado claro. ¿Qué significa que la pendiente sea menos 1? Bueno, que sea negativa quiere decir que la función es decreciente. Y con eso ya no hay problema. Que una función sea decreciente es que si la leo de izquierda a derecha en el eje de la x, veo que los valores de y van decreciendo. Aquí veo, fijaos que la inclinación de la función al leerla de izquierda a derecha va decreciendo. Y el valor numérico, si me olvido del signo, que la pendiente tenga como valor 1, bueno, pues el menos significa que decrece. ¿Y qué significa el 1? El 1 significa que decrece con una magnitud de una unidad. Eso quiere decir que al avanzar una unidad en el eje de la x, decrecemos una unidad en el eje de la y. Y eso es lo que vemos en la gráfica. Fijaos que, bueno, lo veo en la gráfica o lo veo en la tabla. Fijaos que si empiezo en x igual a menos 1 y avanzo una unidad en la x, me voy del menos 1, le sumo 1 y llego al 0, fijaos lo que ha pasado en la y. La y ha decrecido una unidad. Si del 0 vuelve a crecer una unidad, la y vuelve a decrecer una. Y si el 1, la x crece otra unidad del 1 al 2, la y decrece del menos 2 al menos 3. Veamos otro ejemplo. Mirad esta función, f de x igual a menos un medio de x más 2. Otra vez, está clarísimo que la pendiente es menos un medio y que la ordenada en el origen es 2. Eso quiere decir que la ordenada en el origen sea 2, que la función, su gráfica, pasa por el punto 0,2. Y si lo veis aquí en la gráfica, así lo vemos. La gráfica de la función pasa por el 0,2. ¿Y qué significa que la pendiente sea menos un medio? Que sea negativa quiere decir que la función es decreciente. Y que decrezca con la magnitud o un medio quiere decir que cada vez que avanzamos 2 unidades en el eje de la x, decrecemos una unidad en el eje de la y. Entonces, fijaos que esa información, la que acabo de decir en castellano, esa oración, para poder decirla, me he fijado en que esto es una fracción. El denominador es 2 y el numerador es 1. Por eso he dicho que cuando avanza 2 unidades en el eje de la x, decrece una unidad en el eje de la y. El que sea decreciente ya lo hemos dicho que está reflejado aquí en el menos. Y por eso fijaos la gráfica que yo veo. Esa gráfica está asociada a esta tabla de valores. Fijaos que si empiezo en menos 2 y avanzo 2 unidades en el eje de la x, bueno, pues para x igual a menos 2 la y vale 3. Y si avanzo 2 unidades en el eje de la x, la y, fijaos que decrece 1. Eso lo vemos constantemente en esta tabla. Al avanzar 2 unidades, decrezco 1 en el eje de la y.
al avanzar 2 unidades en X, decrezco otra unidad. Y al avanzar de 4 a 6 en X, de 0 paso a menos 1. En el apartado D, pues bueno, simplemente podéis ver aquí las soluciones y ya os dejo que las analicéis vosotros. Además, pues bueno, ha quedado como ejercicio, si queréis, el apartado B de ese mismo ejercicio en el libro. En el libro estamos en la página 203, ejercicio 6. Practicadlo y estoy seguro que no tenéis ninguna dificultad.